J. El doble origen de la Edad de Oro. Podemos retomar ahora las definiciones primera, segunda y tercera. Aplicando los conceptos vistos hasta aquí se entiende mejor que queríamos decir con primero, cualquier circunstancia histórica es la manifestación de un arquetipo psicoideo sobre la humanidad en el marco de una cultura externa. Podríamos agregar también, el hecho histórico es la forma concreta que adquiere una superestructura de hombres y objetos culturales durante su evolución hacia la entelequia del arquetipo psicoideo. Una edad histórica es así no un simple periodo de tiempo entre hechos eminentes, tal como lo quiere la historia oficial, sino el proceso evolutivo del arquetipo Manú. Este arquetipo psicoideo que actúa sobre toda la humanidad tarda miles de años en desarrollarse y es la verdadera fuerza de la historia, la dinámica última de todo hecho cultural. Bajo su enorme manto se cobijan otros órdenes menores de arquetipos colectivos. Tales arquetipos pueden manifestarse en diversos hechos, pero todos los hechos guardan entre sí una relación estructural llamada macroestructura, edad o yuga. La macroestructura de todos los hechos culturales es una forma concreta del arquetipo Manú. Es tan potente este arquetipo que el comienzo y el fin de su proceso es acompañado de tremendas modificaciones de la superficie terrestre y de un salto evolutivo en las humanidades que la pueblan. Esto significa que hay una influencia telúrica de los arquetipos psicoideos en relación con la evolución humana. En próximos artículos esta relación será explicada, puesto que sin el concepto de microclima e isla psicoidea no será posible comprender el efecto geocrónico que la Tierra ejerce sobre los distintos grupos étnicos y el porqué de las antiguas migraciones estratégicas. Cuando expusimos el método de la clave genética empleado por los siddhas traidores para favorecer el encadenamiento espiritual, dijimos que ella se basa en el maituna entre un miembro de la especie humana del cual van a descender pueblos y naciones, con un siddha traidor encarnado en un cuerpo actualizado del arquetipo Manú. Esta afirmación se refiere exclusivamente al método empleado por los siddhas traidores para ajustar genéticamente a las distintas razas. Para ello precipitan la entelequia de un arquetipo humano y encarnándose momentáneamente en ese cuerpo tipo, se entregan a copular con miembros de la raza que se pretende evolucionar, tarea por la que siempre han demostrado sentir especial predilección. No podemos desarrollar aquí un esquema de la jerarquía planetaria y solar por la extensión del texto que ello nos demandaría, y porque nuestro objetivo es exponer la sabiduría hiperbórea, es decir, la ciencia gnóstica que enseña al espíritu cautivo la manera de liberarse de las cadenas materiales y no perder tiempo en comentar la infame obra del demiurgo. Pero vale la pena recordar que la Tierra forma parte de una cadena evolutiva, al igual que los otros planetas del sistema solar, estando todos incluidos en un plan de evolución, colosal arquetipo, concebido por el demiurgo solar o logo solar. Sin embargo, en estas disertaciones, al referirnos al demiurgo, generalmente lo hacemos pensando en el logos planetario o Sanat Kumara. De él dependen los manúes. El manú simiente, que es la idea de la tierra con sus 7 reinos,
a los que impulsa evolutivamente en su desarrollo. Luego está el Manu raíz, que es el arquetipo de una humanidad incluidas sus razas y subrazas. También hay arquetipos Manu de una raza raíz, etc. Como ya hemos dicho muchas veces, los demonios de la jerarquía pretenden que la evolución, de acuerdo al plan, produce un innegable progreso en los egos encarnados. El cumplimiento de las pautas arquetípicas es una verdadera entelequia y por eso todo hombre que haya pasado en cierto número de encarnaciones sometido a las leyes kármicas debe trascender el nivel humano y pasar al superhumano o adaptado, es decir, a formar parte de la jerarquía. Tal como veremos más adelante, la estrategia sinárquica apunta a valorizar el futuro y a oscurecer el pasado. Dicho objetivo, que en muchos casos se trasunta en actitudes aparentemente vanas y superficiales, tiene en verdad hondas raíces metafísicas. En el futuro están las entelequias de todos los arquetipos y por consiguiente la perfección humana por evolución hacia el arquetipo Manu. Sin embargo, contra esta idea desde remotas épocas se opuso el concepto de que conforme pasaban las edades, el hombre involucionaba y caía cada vez más en el fango de la materia. Para quienes así opinaban, la vida constituía un drama y el futuro una catástrofe. Es fácil advertir que este concepto procede de la sabiduría hiperbórea y que no es simplemente una idea contraria al plan de evolución, sino el producto de percibir gnósticamente con la sangre la tragedia de los espíritus encadenados a la evolución de los arquetipos psicoideos. Tal percepción corresponde a una intuición del origen divino del espíritu y a la certeza de que todo tiempo posterior representa una decadencia, la pérdida de un estado de divinidad primordial. Este concepto de caída espiritual y pérdida de la divinidad es netamente hiperbórea y muy antiguo. Pero con el correr de los milenios, dicho concepto se tornó exotérico y dio lugar a distintas figuras mitológicas en las cuales se reconoce claramente, no obstante, a la antigua percepción del origen primordial. La principal de estas figuras es la deidad de oro, a donde el espíritu eterno ha sido humanizado y se lo ha imaginado habitando un paraíso o Edén. Pero aún así, con todo lo exotérico que esta imagen presente, se trata del antiguo concepto hiperbóreo y como tal debe ser reconocido. Posteriores degradaciones concibieron 4 edades, cada una más decadente que la anterior, tal como puede leerse en los principales clásicos griegos, Homero, Hesiodo, etc. El poeta romano Ovidio, que vivió en una época tardía, 43 a.C., 17 después de Cristo, recogió de la tradición griega lo siguiente. Las 4 edades. La primera de todas fue la Edad de Oro, la cual sin coacción, sin ley, practicaba por sí misma la fe y la justicia, se ignoraba el castigo y el miedo y no se veían grabadas en público en bronce para ser leídas palabras amenazadoras y la multitud suplicante no temblaba ante la presencia de su juez, sino que estaba segura sin defensor. Todavía no había sido cortado el pino de sus montañas y no había descendido a la líquida llanura para visitar un mundo extranjero y los mortales no habían conocido a otros litorales que los de su país. Todavía nos circundaban las ciudades
los profanos fosos, no había largas trompetas, ni cuernos de bronce curvado, ni cascos ni espadas, sin necesidad de soldados. Las naciones pasaban seguras sus ocios agradables. La misma tierra libre de toda carga, no hendida por el asadón, ni herida por el arado, daba por sí misma de todo, y contentos de los alimentos que producía, sin que nada la obligara, los hombres recogían los madroños, fresas silvestres, frutos de cornejo, moras que se adherían a las zarzas espinosas y bellotas que habían caído del copudo árbol de Júpiter. La primavera era eterna y los apacibles céfiros acariciaban con sus tibios soplos a las flores nacidas sin semilla. También la tierra, que no había sido labrada, producía mieses y el campo sin ser cultivado se cubría de grávidas espigas, manaban ya ríos de leche, ya ríos de néctar y de la verde encina iba destilándose la dorada miel. Después de que el mundo estuvo bajo el gobierno de Júpiter, una vez que Saturno fue enviado al tenebroso Tártaro, llegó la edad de plata, inferior a la de oro, pero mayor que la del amarillento bronce. Júpiter acordó el tiempo de la antigua primavera y por medio del invierno, el verano, el inconstante otoño y la cortada primavera dividió el año en 4 estaciones. Entonces, por vez primera abrazó el aire impregnado de fuego y el hielo, endurecido por los vientos, quedó en suspenso. Entonces por primera vez los hombres entraron en sus casas. Esas casas fueron unas grutas de espeso follaje y ramas entrelazadas con cortezas. Fue también entonces cuando las semillas de seres se introdujeron en los largos surcos y los bueyes gimieron bajo el peso del yugo. Después de esta llegó la tercera, la edad de bronce, más feroz en sus condiciones naturales y más pronta a los terribles combates, no siendo sin embargo perversa. La última fue la que tuvo la dureza del hierro. En esta era de un metal tan vil apareció toda clase de crímenes. Huyeron el pudor, la verdad y la buena fe, y ocuparon su lugar el fraude, la perfidia, la traición, la violencia y la pasión desenfrenada de las riquezas. El marino entregaba las velas a los vientos que aún no conocía suficientemente y las maderas de los navíos que durante tiempo habían estado en las alturas de los montes se lanzaron a las aguas desconocidas y el canto agrimensor señaló límites largos a la tierra antes común como la luz del sol y los aires. Y no sólo se exigía a la fecunda tierra las cosechas y alimentos debidos, sino que se penetró en sus entrañas y se arrancaron los tesoros que excitaban todos los males que ella había sepultado y había ocultado en la sombra de la Estigia. Y ya había aparecido el dañino hierro y el oro, mucho más dañino que el hierro, aparece la guerra, que lucha con cada uno de los dos y con su mano ensangrentada agita las resonantes armas. Se vive de la rapiña, el anfitrión no está seguro del huésped ni el suegro de su yerno. También es rara la concordia entre los hermanos. El esposo trama la perdición de la esposa y ésta la de su marido. Las terribles madrastras mezclan los envidiosos venenos. El hijo antes de tiempo se informa sobre la edad del padre. Yace por el suelo la piedad vencida y la doncella Astrea, la última de los inmortales, abandona la tierra empapada de sangre. En este relato de Ovidio y en otros similares se ha
querido ver el recuerdo de la prehistoria humana y la confirmación de las glaciaciones, lo que no está del todo desacertado, pero bajo el manto de mitos y leyendas se advierte nítidamente el concepto apuntado, al principio una edad de oro que es una idea degradada del origen y luego tres edades de plata, de bronce y de hierro, en las cuales el hombre acentúa cada vez más su decadencia espiritual, y este concepto subyacente bajo la cáscara del mito es netamente hiperbóreo, tal como dijimos. En la India, tan castigada culturalmente por los maestros de sabiduría de Shambhala, se ha dado una solución a la caída evidente de la humanidad en el materialismo mediante la incorporación de las cuatro edades en sus eternos ciclos de retorno. Las edades son Satya Yuga, edad de oro; Tetra Yuga, de plata; Dvapara Yuga, de bronce; y Kali Yuga, de hierro. Claro que estos cuatro yugas o edades forman un Chatur Yuga, el cual vuelve a repetirse eternamente en los distintos Manvantaras o periodos de manifestación del Demiurgo. La caída está aquí justificada para facilitar nuevos ascensos kármicos dentro del siniestro plan de evolución, el cual tiene su expresión concreta en los manúes o arquetipos psicoideos, pero se trata solo de una maniobra cultural de los maestros de Shambhala, quienes han sembrado la confusión en las tradiciones hiperbóreas de los antiguos arios. La caída es verdadera y no existe ninguna persona que haya sobrevivido a las noches que siguen a los días de manifestación, sean yugas o mavantaras, cuando el demiurgo, cual monstruo horripilante, reabsorbe en su sustancia a la famosa creación material. Para nosotros tendrá particular importancia el concepto de Kali Yuga, equivalente esotérico a la edad de hierro egea, al que vamos a exponer de acuerdo a la sabiduría hiperbórea, pero antes diremos dos palabras sobre la edad de oro. Según dijimos, la edad de oro es una figura exotérica fundada sobre la percepción del origen hiperbóreo del espíritu. Pero quizá convenga aclarar por qué en las distintas civilizaciones siempre parece vinculado con dicha imitación del origen, que es una idea trascendente, la imagen del paraíso terrenal, que es una idea inmanente. Por ejemplo, en la epopeya de Gilgamesh se describe un paraíso habitado por Enkidu, y lo mismo es el jardín de las Hespérides o los campos elíseos en los mitos griegos, para no citar la Biblia o a Arjana Vaiji, el paraíso de los Parsis, etc. Aquí debe adoptarse el siguiente criterio hiperbóreo. Primero, la caída del hombre primordial y todos los mitos que aludan a ella se refieren de manera distorsionada al encadenamiento del espíritu eterno a la materia, su cautividad y esclavitud a la obra del demiurgo. Hay entonces una referencia velada al origen. Segundo, el paraíso terrenal es un recuerdo del Pasú. En efecto, cuando los Siddhas ingresan al sistema solar, encuentran en la Tierra un homínido antepasado del Pasú, que era todo lo que el demiurgo y sus devas habían podido lograr luego de millones de años de despliegue evolutivo del Manu. Pero esta criatura miserable, que quizá por eso no evolucionada, se hallaba en un verdadero paraíso, disfrutando feliz y al cuidado de los devas. Luego de la traición de los Siddhas, por causa del misterio de amor, los pasúes comenzaron a evolucionar más deprisa debido al aporte del linaje hiperbóreo y a la cautividad de los espíritus venidos de Venus. Sin embargo, en sus memorias genéticas se conservó el recuerdo de aquella era de completa felicidad y total idiotez.
Según afirmábamos anteriormente, el espíritu hiperbóreo es necesario en los planes del demiurgo porque es hacedor de cultura. Basta observar la riqueza cualitativa y formal de los mitos de la Edad de Oro para comprobarlo. En tales híbridos culturales, las imágenes primitivas animales del Pazú se han visto transformadas hasta adoptar una forma mítica, es decir, arquetípica, gracias a su adaptación a las pautas superiores de la raza hiperbórea. Solo así puede haber evolución cuando una estructura cultural es capaz de contener aserciones, símbolos que hagan posible el proceso de los arquetipos psicoideos. En los mitos de la Edad de Oro, mejor que en ningún otro, podrá comprobarse ese doble contenido que es la base de la cultura y la prueba de la traición de los Siddhas de la faz tenebrosa, un recuerdo genético del Pazú, el paraíso terrenal, y un recuerdo de sangre del espíritu hiperbóreo, el origen divino. Su combinación da los distintos mitos sobre la Edad de Oro.